Buenas tardes a todos. En este final de la tercera semana de Cuaresma, compartimos nuestra oración con un pasaje que está en el capítulo 12 del Evangelio según San Marcos. Un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. El escriba le dijo: muy bien, maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo: tú no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Los famosos mandamientos, los 10 mandamientos que Moisés había recibido de Dios y que el pueblo guardaba celosamente, fueron, como uno diría, escondiéndose detrás de costumbres, interpretaciones, tradiciones que los estudiosos de la ley querían respetar y hacer respetar casi tanto como los mandamientos mismos. Entonces era difícil hacer una escala de qué era lo más importante, qué era lo secundario, y precisamente en esa confusión de tantas prescripciones era lo esencial lo que parecía pasar desapercibido. De hecho, lo hemos visto ya en algunos otros pasajes de los evangelios, Jesús que reclama a los escribas y fariseos cuando se ponen a juzgar y a condenar a los demás en función del cumplimiento o no de alguna pequeña costumbre, tradición, etc. Y incluso en algún momento les llega a decir: ustedes cuelan el mosquito y se tragan el camello, como diciendo lo más importante no lo perciben. La respuesta de Jesús a este hombre, que parece venir con buena intención, no nos dice el Evangelio que lo ponga a prueba, como pasa otras veces, la respuesta de Jesús va a tocar lo esencial en algo que conocían muy bien. Es una oración que todo buen israelita rezaba varias veces al día: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Lo tenían presente, lo recitaban frecuentemente, lo cual parece dar a entender que aquello que es esencial está tan a la vista y a veces es difícil de ver. Llama la atención esto, que Jesús tenga que decirle: esto que rezás todos los días, varias veces, es esto. Es simplemente no solo conocer, sino profundizar en lo que significa esa oración que hacían con frecuencia. Esta preocupación por sintetizar, que era muy fuerte en tiempos de Jesús, porque la multiplicidad de prescripciones hacía que fuera muy confuso y hasta muy difícil vivir, tomar decisiones, probablemente incluso en lo cotidiano. Esta preocupación que manifiesta este escriba le hace a Jesús entonces usar esta expresión de la oración para ir a lo esencial, el amor a Dios, y agregar un segundo mandamiento, sin que se lo preguntaran, un segundo mandamiento que viene como de la mano de este, que es el amor al prójimo. El escriba parece alegrarse de la respuesta de Jesús, incluso apoya con su aporte que tiene que ver también con sus conocimientos, cita una frase que está un par de veces o más de un par de veces en el Antiguo Testamento: el amor vale más que todos los holocaustos y sacrificios, que es decir mucho, conociendo la importancia que tiene en el pueblo de Israel el culto y las distintas expresiones del culto a través de los sacrificios que se ofrecían en el templo. El amor vale más que todo eso. Es muy importante lo que el escriba dice. Jesús lo celebra, no estás lejos del reino de Dios. Y entonces ahí me parece ahí una invitación también para nosotros, por un lado, a buscar simplificar nuestra vida de fe, que no es achicarla,
no es empobrecerla, sino muy por el contrario. Nuestra vida de fe en este tiempo especial, sobre todo que nos preparamos a celebrar la Pascua, en este tiempo de conversión, nuestra vida de fe tiene que expresarse inmediata o primeramente en el amor a Dios, con el corazón, con el alma, con las fuerzas, con la inteligencia, que esto sea lo más importante en nuestra vida, y en el amor al prójimo, en este deseo de conseguir para el otro lo que intento conseguir para mí, de poner al otro en el mismo lugar en el que yo mismo estoy para mis deseos, intenciones y búsquedas. Una cosa difícil, nos cuesta muchísimo hacer esto, y como siempre Dios nos da las fuerzas para alcanzar esa meta. Entonces no se trata solamente de que podamos conocer, como este escriba conocía bien, no se trata solamente de identificar, como quien dice, de poner cada cosa en su lugar en nuestra intención, en nuestra cabeza, sino de que esto se haga vida, y que se haga vida no solo ocasionalmente, sino que sea lo más importante de nuestra vida. Y en ese sentido uno puede tener una mirada diferente respecto del año que pasó, que nos costó tanto encontrar el valor, las cosas que eran realmente importantes, que nos costó tanto también a veces hasta la convivencia. Uno podría decir, nada se perdió si hemos intentado amar a Dios y amar a los demás. Podemos haber cometido errores, podemos haber estado a veces desorientados respecto de algunas decisiones o de la ocupación de nuestro tiempo, etcétera, pero nada se perdió si hemos vivido en el deseo de amar a Dios y en el deseo de amar a los demás, poniendo de nuestra parte lo que estuviera a nuestro alcance. Vamos a pedirle a Dios que renueve en nosotros esta certeza. No hay cosa más importante en nuestra vida que la búsqueda del conocimiento de la voluntad de Dios en el amor, y la búsqueda del bien de los demás como buscamos el nuestro cada uno de nosotros. Que el Señor los acompañe en esta tarde, los proteja y los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.